Chicos, ¿qué tal? ¿Cómo han estado? Un gusto poder saludarlos en esta oportunidad por medio de esta presentación. Esperando que cada uno de ustedes se encuentren bien. Estamos por iniciar acá nuestro tercer bimestre en la clase de Principios y Valores. Conoceremos esta historia acerca de este personaje llamado José, que lo encontramos en el capítulo número 37 del libro de Génesis. Quiero que cada uno de ustedes, por favor, tenga su Biblia a la mano y busque, por favor, Génesis capítulo número 37. Aquí encontramos la historia de la vida de José. Es un personaje que encontramos acá en la Biblia que nos enseña varias cosas que necesitamos en la vida cada día. Bueno, coloqué acá una imagen para poder recordar la familia que pertenecía, mejor dicho, José. Aquí encontramos al padre llamado Jacob y sus hermanos. José tenía varios hermanos y por lo tanto vamos a conocer acá un poco acerca de esta historia. Entonces, el título del capítulo número 37 de Génesis dice: José es vendido por sus hermanos. Vemos acá los hermanos de José y vamos a ver qué sucedió en esta historia. Muy bien, chicos, entonces veamos acá en el versículo 2. Pero antes vamos a leer acá el versículo número 1. Voy a leer yo en la versión Reina Valera 1960. Dice el versículo 1: habitó Jacob es el padre de José, en la tierra donde había morado su padre, en la tierra de Canaán. Versículo 2. Vamos a ver acá la imagen. Y vean conmigo, por favor. Dice: esta es la historia de la familia de Jacob. José, aquí vemos a José, de 17 años, apacentaba las ovejas con sus hermanos, y el joven estaba con Silpa, mujeres de su padre, e informaba José a su padre la mala fama de ellos. Entonces, vemos acá cómo José, acompañando acá a sus hermanos, que apacentaba las ovejas de su padre Jacob, dice acá la historia que informaba a su padre, dice, la mala fama de ellos. Entonces, había razones, había motivos por el cual José daba esta información a sus padres, a su padre. Veamos acá la historia, continúa. Versículo 3. Versículo 3 dice: y amaba Israel, así se le llama también a Jacob. Dice que amaba a José más que a todos sus hijos. ¿Por qué razón? Porque lo había tenido en su vejez y como regalo le hizo una túnica de diversos colores. Entonces, Jacob la esposa tuvo a José ya cuando eran mayores de edad. Lo tuvo en su vejez, dice la historia. Por tal motivo le regaló una túnica de muchos colores. Vemos por medio de esta imagen esa túnica que su padre Jacob le regaló a José. Entonces, un padre acá le regala esto a su hijo, pero quiero que vean conmigo, por favor, ahora el versículo 4. Vamos a ver la reacción de los hermanos al ver que José recibía un regalo de parte de su padre. El versículo 4 dice: y viendo sus hermanos que su padre lo amaba más que a todos sus hermanos, dice acá la historia, le aborrecían y no podían hablarle pacíficamente. Miren la reacción de los hermanos. Miren lo que provocó el regalo que recibió José de parte de su padre. Viendo, dice, coloca esta imagen,
Viendo los hermanos de José que él recibía un regalo de parte de su padre, dice que ellos le aborrecieron. ¿Y qué significa aborrecerlo? Empezar a despreciar a alguien, verlo de mala manera, en otras palabras, ver con malos ojos a la persona. Eso es lo que empezó a suceder entre estos hermanos, entre esta familia. José recibió un regalo de parte de su padre, pero eso provocó que los hermanos lo aborrecieron, lo empezaron a verlo no con buenos ojos. Dice la historia acá, y no podían hablarle pacíficamente, ¿sí? Entonces, empezó ahí, en otras palabras, como una envidia entre los hermanos. Entonces, chicos, esto es lo que nos enseña esta historia. Y como es nuestra clase de principios y valores, ¿qué podemos nosotros aprender acá? Bueno, nos damos cuenta que la envidia acá no es de ayuda en la relación entre hermanos o en la relación entre la familia. Conozcamos un poco más acerca de esta historia. José tuvo 2 sueños, acá en el capítulo número 37. Y en el versículo número 5 al 8 encontramos el primer sueño que tuvo José. Oigan, chicos, ustedes también pueden seguir ahí con su vista la lectura en el versículo número 5. Y dice, y soñó José un sueño, y lo contó a sus hermanos, y ellos llegaron a aborrecerle más todavía. Oigan bien, ya lo aborrecían por el regalo que le había dado su padre, y al haberles contado este sueño, lo aborrecieron más. Verso 6 dice, y él les dijo, oíd ahora este sueño que he soñado. He aquí que atábamos manojos en medio del campo, y he aquí que mi manojo se levantaba y estaba derecho, y que vuestros manojos estaban alrededor y se inclinaban al mío. Acá les coloqué una imagen, estaba el manojo de José, y aquí los manojos alrededor representaban sus hermanos. Verso 8. Le respondieron sus hermanos, ¿reinarás tú sobre nosotros o señorearás sobre nosotros? Y oigan chicos, y le aborrecieron aún más a causa de sus sueños y sus palabras. Miren cómo iba la situación entre los hermanos, entre esta familia. Ya lo habían aborrecido por el regalo. Luego lo aborrecieron más porque el sueño no les parecía bien. Lo que José les contaba provocaba que no había más una buena unidad entre estos hermanos. Al contrario, empezaron más los problemas. Esa es la situación entre estos hermanos, entre esta familia. Veamos, conozcamos un poco más. El segundo sueño de José lo encontramos en los versículos del 9 al 11. ¿Cómo es este segundo sueño? Dice el verso 9, soñó aún otro sueño y lo contó a sus hermanos, diciendo, he aquí que he soñado otro sueño y he aquí que el sol y la luna y 11 estrellas se inclinaban a mí. ¿Sí? Miren, ahí está la imagen. Dice que el segundo sueño, él tuvo esa imagen de que el sol y la luna y 11 estrellas se inclinaban, dice, hacia él. Y lo contó también a su padre y a sus hermanos, y su padre, dice, le reprendió y le dijo, ¿qué sueño es este que soñaste? ¿Acaso vendremos yo y tu madre y tus hermanos a postrarnos en tierra ante ti? Miren cómo tomaron lo que José había soñado. No fue tomado, no fue bien recibido, al contrario, no les parecía lo que José enseñaba por medio de su sueño. Entonces, miren cómo es esta relación entre los hermanos. Veamos, conozcamos un poco más.
versículo 12 al versículo 17. Dice: después fueron sus hermanos de José, a apacentar las ovejas de su padre en este lugar llamado Siquem. Y le dijo Jacob a José: tus hermanos apacientan las ovejas en Siquem. Ve y te enviaré a ellos. Y él respondió: heme aquí. Miren, si aprendemos acá un valor, en el versículo número 13, la obediencia de José. Y él respondió, dice, a su padre: heme aquí. ¿Verdad? Un valor que encontramos acá, el valor de la obediencia. Bueno, dice el versículo 14, y Jacob le dijo a José: ve ahora, mira cómo están tus hermanos y cómo están las ovejas, y tráeme la respuesta. Y lo envió del valle de Hebrón y llegó a Siquem. El verso 15 dice: y lo halló un hombre andando él errante por el campo, y le preguntó aquel hombre a José diciendo: ¿qué buscas? Y José respondió: busco a mis hermanos, te ruego que me muestres dónde están apacentando. Aquel hombre, dice, respondió: ya se han ido de aquí, y yo les oí decir: vamos a Dotán. Entonces José fue tras sus hermanos y los halló en este lugar llamado Dotán. Vean ahí José, obediente a lo que su padre le había dicho, para ir a ver cómo se encontraban sus hermanos. Estoy seguro que a nosotros nos han dado una orden, ¿verdad? Nos han dado indicaciones y decir: mira, hagas esto, hagas lo otro. ¿Cuál es nuestra reacción, chicos? ¿Obedecemos inmediatamente o decimos: ay, más tarde lo voy a hacer, ¿verdad? Después lo voy a hacer? O si tenemos hermanos como José, que lo haga, y decimos el nombre de nuestro hermano. Yo no lo quiero hacer, que lo haga mejor, y decimos tal vez el nombre de nuestra hermana. ¿Sí? Entonces José, muy obediente a lo que su padre le había pedido que hiciera. Muy bien. José fue a buscar a sus hermanos. Pero ¿qué sucede en los versículos 18 al 20? Dice: cuando ellos lo vieron de lejos, antes que llegara cerca de ellos, conspiraron contra él para matarle. Miren, ¿qué fue lo que planearon los hermanos? Conspirar es ponerse de acuerdo para hacer algo en contra de otra persona. Planearon, dice, matarlo. Ah, qué situación entre estos hermanos. Planearon, dice, se pusieron de acuerdo cuando lo vieron de lejos, y antes de que llegara con ellos, dice, se pusieron de acuerdo los hermanos, pero no para darle bienvenida, no para recibirlo alegremente. No planearon, ¿verdad?, una bienvenida a su hermano. Al contrario, dice, se pusieron de acuerdo para ver cómo lo iban a matar. Entonces, no querían a su hermano. No estaban de acuerdo con lo que hacía su hermano. José, obediente a su padre, fue a buscarlos, pero mire la reacción de los hermanos. En lugar de alegrarse porque llegó otro miembro de la familia, llegó el hermano, ellos planearon cómo hacerle un daño. Y este daño era terrible. Querían matarlo. Así que, chicos, por medio de esta historia, estamos viendo cómo la relación acá entre los hermanos. Y más adelante vamos a estar viendo cómo es el final de esta historia. Y como les decía, vimos algunos valores, pero también vemos unas actitudes negativas que no es correcto en la relación entre hermanos, entre la familia. Así que, chicos, vamos a dejar acá esta primera parte de nuestra historia y más adelante vamos a continuar conociendo la vida de José. Cuídense, chicos.